Buenos días. En este momento, mi equipo y yo vamos a desarrollar una línea del tiempo con el concepto de desarrollo y educación sostenible. El equipo está compuesto por Katy Esther Cogollo, Deyanira Ramírez, Ober Mamián y quien les habla, Gildardo Betancourt. El desarrollo y la educación sostenible son dos temas de debate constante e interés público. Estos se han defendido a través de la historia de diferentes maneras. Por ejemplo, los países de Occidente lo han promovido con el capitalismo. Los países de Oriente lo han promovido con el socialismo y el comunismo. Los indígenas de América lo han defendido con unas excelentes relaciones con la madre naturaleza o la Pachamama. En todos los lugares del planeta, la aplicación de los anteriores sistemas han tenido resultados positivos, pero también en otros negativos, viéndose en grandes cantidades de personas en pobreza y daños irreparables al planeta. En el año 1949, el presidente Harry Truman, en un discurso en su país, lanza la política del trato justo, creyendo que esta va a promover el desarrollo y la sostenibilidad en el mundo. Algunos puntos tratados allí fueron vivienda pública para todos, aumento del salario mínimo, y el presidente pone todos los avances científicos y tecnológicos al servicio del desarrollo mundial, para que estos alcancen un desarrollo óptimo. En 1960 surgen críticas a este modelo desarrollista por la situación en la que se encontraba el mundo. Y se plantea, ignoró las complejidades sociales, económicas y ambientales. Además desencadenó desigualdad, depredación rapaz de la naturaleza. Y no ataca las causas estructurales de la pobreza y del subdesarrollo. En la década de 1980 y 1990, el modelo desarrollista se fortalece con las políticas neoliberales y se comienzan a privatizar las empresas estatales o públicas. Y se le da rienda suelta a la economía de mercado para que ésta se desarrolle y haga lo que tiene que hacer. En 1990 se identifica que el modelo desarrollista liberal ha fracasado en la consecución de alcanzar la sostenibilidad y el desarrollo que prometía desde el inicio. Se ve una brecha grande entre los países del norte y los países del sur, y además las condiciones sostenibles del planeta son críticas. Continuando con el regreso de las alternativas al desarrollo, que abarcan los años del 2000 al 2009, a principios del siglo XXI, muchos países sudamericanos comenzaron a vivir cambios políticos importantes como reacción a las crisis económicas y sociales provocadas por las políticas neoliberales, como lo fueron la reducción del Estado en la economía, la privatización de los servicios públicos, la apertura al comercio internacional y el libre mercado. Algunos gobiernos aplicaron este modelo con la promesa de un crecimiento económico, pero en muchos casos lo que generó fue mayor desigualdad, pobreza y exclusión social. Ante estas consecuencias, surgieron los gobiernos de la llamada Nueva Izquierda, los cuales buscaron principalmente rechazar el neoliberalismo y recuperar el papel del Estado en la política, conectar con las demandas populares, prestando más atención a las necesidades de las clases trabajadoras y sectores marginales, reducir la pobreza extrema mediante programas sociales e inversiones en salud y educación. En este periodo, los pueblos indígenas criticaron este modelo, pues solo generó la degradación del medio ambiente, el consumo excesivo de los recursos naturales, la contaminación ambiental y la pérdida de la biodiversidad. Como posible solución a estas consecuencias, propusieron formas alternativas de desarrollo, basadas en el respeto a la naturaleza y a sus culturas, creando así el concepto de el buen vivir, el cual se basa en alternativas culturales y económicas que priorizan el equilibrio con la naturaleza y el bienestar colectivo, y que buscan no solo el progreso económico, sino una vida en equilibrio entre las personas, la comunidad y la naturaleza.
en las décadas del 2008 y el 2009, Ecuador y Bolivia acogen las ideas del buen vivir y fueron incorporadas en sus constituciones como una forma de construir una sociedad más justa, solidaria y en equilibrio con la naturaleza. En conclusión, el concepto del buen vivir no se basa en acumular riquezas, sino en garantizar condiciones de vida dignas para todos. Bueno, entonces seguimos con nuestra línea del tiempo y hablemos de las expresiones, esas facetas del buen vivir en estos países y cómo fue implementado. Durante el año 2009, se puede afirmar que el buen vivir es un concepto profundamente enraizado en las cosmovisiones indígenas de América Latina y se ha reconocido oficialmente en las constituciones de los países de Bolivia y Ecuador, como ya estamos hablando, durante el año 2009, como una alternativa al modelo del desarrollo tradicional. En el caso del país de Bolivia, el buen vivir se incluye dentro de las bases fundamentales del Estado, promoviendo principios éticos, morales, ancestrales, que se traducen de la lengua quechua: no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón. Estos valores se transforman en prácticas como la honestidad, la solidaridad y la convivencia armónica. A diferencia del modelo económico centrado en el crecimiento individualista, el buen vivir propone una vida en equilibrio con la comunidad, con la naturaleza y con el cosmos. Es una visión holística que reconoce los límites del desarrollo convencional, especialmente en sus impactos sociales, culturales y ambientales. Además, podemos decir que el buen vivir no solo es un objetivo, sino también una plataforma de diálogo que promueve la descolonización del conocimiento, el respeto por los valores ancestrales y la construcción de una ética renovada, basada, como hemos dicho, en el respeto, la reciprocidad y la armonía. Así, se fomenta la creación de comunidades más sostenibles, inclusivas y conscientes, donde el bienestar colectivo se convierte en el centro de las decisiones sociales y políticas. Por ende, podemos concluir que el buen vivir es una propuesta que nos invita a reflexionar sobre nuestra forma de vida, a construir sociedades más justas y sostenibles y a reconectar con la naturaleza y con los valores comunitarios. A continuación hablaré sobre los años 2000 a lo más reciente del año 2015. En el 2010, como primero, se destaca la importancia de alternativas al desarrollo tradicional, incluyendo conocimientos indígenas y la ecología profunda, criticando la idea de que el ser humano debe dominar la naturaleza y cuestiona el modo de desarrollo actual. Con esta frase nos invita a reflexionar cómo podemos adoptar los enfoques respetuosos y sostenibles del desarrollo, aprendiendo de las culturas indígenas ancestrales. En el 2009, la presentación de un plan debe centrarse en el buen vivir y en reducirse la dependencia del extractivismo. Sin embargo, desarrollando las soluciones, el plan recae en los métodos similares al desarrollo convencional. Con esta frase nos invita también a mirar la importancia de los planes del desarrollo sostenible y los hábitos del buen vivir. Es un llamado de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace en términos de desarrollo sostenible. En el año 2013, con el buen vivir se critica el desarrollo, intentando superar la idea tradicional del progreso y desarrollo lineal. Este proceso de propuestas se ha asumido en la sociedad, puede infundir en los debates globales, siendo un concepto abierto que fomenta los debates políticos y la libertad para todos. Con este punto también podemos destacar que el buen vivir ofrece una crítica profunda al concepto tradicional del desarrollo, promoviendo una visión más inclusiva y sostenible en las realidades locales como a nivel global. Finalmente, en el año 2015 se da la adopción
de los Objetivos del Desarrollo Sostenible del ODS, que se da en particular que promueve una educación más inclusiva y equitativa y de calidad, integrando la sostenibilidad como eje fundamental. Desde entonces, educar para la sostenibilidad se ha convertido en un derecho, un deber y una esperanza para toda la humanidad. Como conclusión a nuestro trabajo, podemos decir que la educación sostenible no surgió de la noche a la mañana, es el resultado de un largo proceso de toma de conciencia que aún hoy sigue construyéndose. A inicios del siglo XXI, el desarrollo neoliberal enfrenta crisis y en varios países sudamericanos, la nueva izquierda busca rechazarlo, conectarse con la población y combatir la pobreza. Y un último es, este trabajo nos permitió reconocer que cada pequeño cambio, cada docente que introduce la sostenibilidad en su práctica diaria, cada estudiante que comprende la importancia de cuidar su entorno, suma en la construcción de un mundo mejor. La educación sostenible es una tarea de todos. Gracias. ¿Nos fue mejor o no?